Un saludo a nuestros queridos Face amigos alrededor del mundo. Una vez más, estamos en una semana en la cual le invitamos a que nos asomemos a la ventana de el mundo de la Biblia. Esta es la tercera semana del año 2026 y vamos a continuar la conversación acerca del Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos hablando de la luz y cómo la luz en las tinieblas resplandece y cómo el poder de Dios, la soberanía infinita de Dios, aunque Él es omnipresente, pero Él ha querido retraer su presencia de ciertas áreas de la creación a las cuales se les conoce como las tinieblas. Así que hablábamos de eso, de que el detalle ese de que el Señor es luz, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Pero hay un mundo de tinieblas donde Él ha decidido no estar. Ese es uno de los misterios de la soberanía de Dios. En esta tarde vamos a retomar la conversación, acá siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Recuerde que estamos en el prólogo de este Evangelio. Todo el capítulo 1 prácticamente es el prólogo de este Evangelio, donde dice el versículo número 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Oiga esto, qué interesante. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dejémoslo hasta ahí, aunque no creo que lleguemos hasta ese versículo, pero dejémoslo hasta ahí. Ya vimos en otro momento, en días anteriores, de que lo más grande que el hombre pudo haber recibido, el más grande regalo que el hombre pudo haber recibido de parte de Dios, es la esperanza de vida en Jesucristo. Y a eso es a lo que se le conoce como el Evangelio. El Evangelio es buena nueva, buena noticia. La buena noticia de que el fin de la ley había llegado, el fin de aquel ministerio de muerte, aquel ministerio de condenación había llegado, y que ahora estamos con una nueva perspectiva, con una nueva esperanza, con una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que ahora en Jesucristo hay perdón de pecados, hay vida nueva, hay reconciliación con Dios, hay redención y hay un derecho legal, un decreto jurídico, un decreto legislativo de parte de Dios, de que todos los que creen en su Hijo Jesucristo tienen la prerrogativa o el derecho de ser llamados hijos e hijas del Todopoderoso. Esa es la razón por la que se escribieron los evangelios. Ahora, fíjese que cuando hablamos de los evangelios, hay que decir que había aproximadamente unos 22 libros, unos 22 escritos a los que se le llamaba evangelios o buenas nuevas. Había evangelios o había buenas nuevas escritas por María Magdalena, buenas nuevas escritas por Tomás, buenas nuevas escritas por Bernabé, buenas nuevas escritas por diferentes personajes. Ahora, en el final del primer siglo, del segundo siglo, cuando se comenzó a pensar en establecer lo que se le llamó el canon del Nuevo Testamento, porque ya existía un canon del Antiguo Testamento,
Cuando se pensó en establecer un canon era precisamente para mantener el orden, para asegurar a las futuras generaciones y a las generaciones contemporáneas qué es lo que realmente se podía considerar como escritura sagrada, como palabra de Dios. Así que se hizo estudios, se hizo investigaciones por parte de muchas personas y se llegó a la conclusión de dejar 4 escritos a los que se les llama los 4 evangelios. Eh, Hay los que se les conoce como evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama así? Porque más o menos presentan la misma idea, son muy parecidos. De hecho, se cree que el primer escrito que se consideró con seriedad para tomarlo entre los 4 evangelios, el primero fue los escritos de Marcos. Luego de Marcos existió también un escrito que se le atribuye a Mateo, que también se le conocía como Leví, aquel hombre que había sido recaudador de impuestos, un hombre muy brillante, un hombre muy inteligente. Él fue el que se le atribuye a él ese escrito que se le conoce como Evangelio según San Mateo. Y está Lucas, que también fue un hombre que investigó concienzudamente acerca de de lo que se conocía como el Evangelio. Él lo dice en sus primeros versículos de su libro, hablando de que puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribírtelas por orden después de haber investigado desde su origen, desde el principio. Entonces Lucas pues fue un investigador muy acucioso, un historiador de mucha importancia, y parece ser que Lucas investigó las fuentes de Marcos, las fuentes de Mateo, y aún fue un compañero de viaje del apóstol Pablo. Y naturalmente pues Lucas es un personaje muy bien versado en la historia y la geografía del área bíblica, del mundo de la Biblia, vamos a decirlo. Ahora, Mateo se cree que escribió para una comunidad judía, conocedores de las leyes y conocedores de las profecías que hablaban acerca de el advenimiento del Mesías. Entonces Mateo escribió para ellos. Muchos de los textos del Evangelio de Mateo están escritos en arameo, que era la lengua que hablaba el pueblo judío en ese tiempo. Luego, en el caso de Marcos, él escribió para una comunidad de creyentes que no estaban muy interesados en quién era Jesús, sino en lo que Jesús podía hacer. Por eso es que el Evangelio de Marcos no tiene genealogía, no menciona muchos aspectos acerca de el reino mesiánico, sino que se va a los hechos de Jesús, a los milagros de Jesús. Para Marcos, el Evangelio de Jesús es un evangelio de hechos, es un evangelio de milagros, es un evangelio de obras portentosas, y donde a Jesús no se le presenta como el Mesías, sino como el siervo de Jehová, como lo presenta Isaías en el capítulo 52 y 53, el siervo de Jehová. Tanto que, según los estudiosos, según los teólogos, según los maestros de la Biblia, el versículo clave de ese Evangelio de Marcos es el capítulo 10, verso 45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese prácticamente es el versículo clave, el texto áureo de ese Evangelio de Marcos. Entonces ya ve usted, y luego Lucas escribió para el mundo griego, para el mundo gentil, donde para los griegos la belleza era lo esencial. Usted sabe, los griegos esculpieron esas magníficas estatuas donde la belleza del ser humano
se representaba en el mármol. Entonces, cuando Lucas escribe su evangelio, trata de presentar al hombre, al ser humano perfecto. Lo que los griegos buscaban a través de las estatuas, a través de la deificación del ser humano, Lucas se los presenta como el hombre perfecto. Y Jesús, para Lucas, es el hombre perfecto, es el ser humano perfecto. Y ahora pues tenemos ahí tres visiones personales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha leído alguna vez los cuatro evangelios o estos tres que acabo de mencionar, si usted los ha leído alguna vez, se podrá dar cuenta de que el punto de vista de cada uno es diferente, aunque están hablando del mismo Señor Jesucristo, del mismo Hijo de Dios, pero cada uno tiene una visión diferente acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, entonces Juan, ¿para quién escribió? Bueno, en primer lugar hay que decir que Juan pertenecía a la comunidad de los samaritanos. ¿Por qué decimos eso? Bueno, ya lo dijimos la vez pasada, que usted lee el libro de los Hechos, capítulo 8, usted va a encontrar ahí cómo el Evangelio llegó a Samaria por intervención de Felipe, y el Espíritu Santo se derramó en medio de los samaritanos. Hay que decirlo, que los samaritanos eran una comunidad aborrecida por parte del pueblo de Israel. Los samaritanos eran odiados, no había una relación entre judíos y samaritanos. Sin embargo, el Evangelio llegó a Samaria por mano de uno que no era judío 100%, sino que era uno de la dispersión, un prosélito, Felipe. Felipe era un judío griego, o sea, era un prosélito del judaísmo. Pero él sabía las necesidades que existían entre la gentilidad, de escuchar de una esperanza de vida que para los judíos era solamente para ellos. Los judíos, en su acendrado nacionalismo, creían que Jesús era solamente para ellos y que Dios era solamente para ellos y que Dios no estaba interesado en la salvación de los gentiles. Sin embargo, el Espíritu Santo les reveló a estos hombres que el Evangelio era para todos, que las buenas nuevas eran para todos. Así que Felipe llega a Samaria y empieza a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo se mueve poderosamente ahí, de tal manera que los hermanos de Jerusalén, al saber que Dios estaba haciendo una obra en Samaria, enviaron a Pedro y Juan. Ahí en el capítulo 8 de los Hechos se ve que Pedro y Juan llegan a la Samaria y predican el Evangelio también, y muchas señales y maravillas son hechas por manos de los apóstoles en Samaria. Ahí es donde se da aquel conflicto con Simón el Mago, usted se recuerda, aquel hombre que engañaba a la gente de Samaria, pero cuando él conoció el Evangelio, él vio que el Evangelio era superior a las cosas que él creía, a las cosas que él enseñaba. Así que después de ahí, de ese capítulo 8, no volvemos a ver a Juan. Juan se queda ahí entre los samaritanos y solo Pedro se regresa a Jerusalén. Y Juan se queda entonces ahí habitando entre los samaritanos, y esa es la razón por la que decimos que este evangelio de Juan surge entre las comunidades samaritanas. Ahora fíjense bien, por favor, de que en el evangelio de Juan es el único que nos habla de la experiencia de Jesús en Samaria. Solamente el Evangelio de Juan nos narra esa experiencia. ¿Por qué? Porque Juan vivía en medio de la comunidad de los samaritanos. La otra cosa también que es importante es, ese es el aspecto, digamos, cultural de este Evangelio. Ahora, el otro detalle importante es que para quienes se escribió este evangelio. Mire esto qué interesante que le voy a decir ahorita. Fíjese bien. Si Mateo escribió para los judíos y Marcos escribió para los romanos, vamos a decirlo, y Lucas escribió para los griegos, ¿para quiénes escribió Juan su evangelio? Bueno, para los seguidores de Juan el Bautista. ¿Qué? Sí.
Juan escribió su evangelio, o quien sea que haya escrito este evangelio, lo escribió para los seguidores de Juan el Bautista, fíjese. Porque los seguidores de Juan tenían a Juan como la superestrella. Tenían a Juan como si Juan fuera la propia luz del mundo. Tenían a Juan como el gran hombre de Dios, y sí que lo era, porque el mismo Señor Jesús lo manifestó en alguna ocasión, que de los nacidos de mujer, ninguno era mayor que Juan el Bautista. Ahora, pero ¿qué es lo que sucedía? Primero, Juan el Bautista es el que bautiza al Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, eso le daba a Juan cierta preeminencia sobre el Señor Jesús a ojos de sus discípulos. Tanto que llega un momento en que los discípulos de Juan vienen donde Juan a quejarse y le dicen, maestro, oiga, maestro, le dicen a Juan, maestro, aquel que tú bautizaste, ahora resulta que anda bautizando más gente que tú. Mire, estaban celosos, celaban lo que el Señor Jesús estaba haciendo y fueron a quejarse con Juan. Pero entonces Juan les dice, no, ustedes no han entendido la situación. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Ahora, fíjese cómo es la cosa, fíjese, porque unos 20 años después de la muerte del Señor Jesucristo, digamos como por el año 15 años, digamos, unos como en el año 40 o 45, después de que Pablo ha hecho su primer viaje misionero y ya ha andado recorriendo las regiones de Cilicia, de Galacia y todas aquellas regiones donde anduvo en su primer viaje misionero, cuando va en su segundo viaje misionero, eso lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 19, fíjese esto, en Éfeso había una comunidad de creyentes bastante numerosa. Recuerde que Apolos ya había estado predicando allí y también Priscila y Aquila habían estado entre ellos. Deme un segundo, déjeme probar mi café porque tengo un café aquí bien rico y no quiero que se me enfríe, no quiero echarlo a perder, dijo aquel. Ah, qué rico. Recuerda que este programa también lo hacemos desde mi taza de café. Gracias a Hugo Canizales porque siempre tiene la gentileza de mandarme fotos de tazas de café y me dice, ahí te va para tu taza de café. Gracias, Hugo. Entonces, después de esta interrupción, a ver si encuentra el hilo. Bueno, entonces como le dije, estas comunidades, pues estaban creyendo que Juan era el hombre de Dios, ¿verdad? Porque cuando Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces ellos le dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y Pablo, extrañado, les dice, ¿y entonces en qué fueron bautizados? Ah, no, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Oiga, hasta ahí todavía, casi 20 años después, todavía las comunidades no habían creído en Jesús, sino que en Juan todavía eran discípulos de Juan. Los discípulos de Juan se habían extendido por toda el área y ahora estaban en Éfeso, imagínense. Ahí no sabían que Jesús era el Señor, sino que solo sabían que Juan había sido un predicador y que en algún momento de la historia Herodes lo había mandado a decapitar, pero que él había dejado una escuela de enseñanza bíblica que hasta ahí había permanecido, ¿se da cuenta? Entonces Pablo les predica el evangelio a los de Éfeso y ellos reciben a Jesús como su Salvador y reciben el Espíritu Santo. Entonces, vamos al versículo para encadenar lo que estamos hablando. Acá, en los primeros 4 versículos de este prólogo del Evangelio de Juan, está hablando acerca del verbo, ¿verdad? Que el verbo era Dios, que el verbo estaba con Dios, que todas las cosas por él fueron hechas, hablando del verbo. Todo lo que está hablando aquí es del verbo. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
que en él estaba la vida, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Hasta aquí está hablando del verbo. Ya lo dijimos la semana pasada cuál era el concepto de verbo que los griegos manejaban y de los cuales tomó uno de los filósofos judíos del primer siglo que se llamó Filón de Alejandría. Y entonces él también manejó ese concepto de logos y lo dio a conocer a las comunidades cristianas primitivas. Así que de esa manera se manejó, pues, y por eso cuando llegamos a finales del primer siglo, cuando se escribe este evangelio o cuando se hace una recopilación completa de esta obra, ya más adelante vamos a decirle cómo es que se llegó a eso. Pero entonces ahí se habla del verbo, ya lo hicimos, solamente lo estoy recordando. El punto aquí es que, aquí va a ser un paréntesis, y va a decir, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Oigan bien, discípulos de Juan. Porque hubo un hombre, sí reconocemos que ese era un hombre de Dios. Se llamaba Juan. Él vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No que todos creyeran en él, sino que él vino para dar testimonio de aquel verbo que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero él no vino para que ustedes creyeran en él, sino que creyeran por él en el que es la luz de este mundo. Ahí el escritor sagrado está poniendo a Juan en su lugar y está poniendo a los discípulos de Juan en su debido lugar también, ¿verdad? Le está diciendo, no es él. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y oiga el verso 8. No era él la luz. Discípulos de Juan, Juan no era la luz. Oiga esto qué interesante. Juan no era la luz. Ténganlo claro. Juan no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. ¿Ven? Para eso vino. Para dar testimonio de la luz. Y otra vez se remite a la eternidad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí se está refiriendo otra vez al versículo 1 donde dice que en el principio era el verbo. Aquella luz verdadera que era en el principio, esa luz verdadera que era en el principio, que se le llama el verbo de Dios, que estaba con Dios y que es el creador y sustentador de todas las cosas, venía a este mundo. No era Juan. Juan venía para dar testimonio de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense, estamos acá a finales del primer siglo de la era que se le conoció como era cristiana. Ahí no se sabía que esa era la era cristiana, fíjese. Ahí todavía estábamos en el año 780 de la fundación de Roma, porque así se fechaba en ese tiempo. En el año 750, más o menos, donde nació Jesús, 30 años, 780, han pasado 20 años. En el año 805 de la fundación de Roma, así se fechaba. En el año 805 de la fundación de Roma, se está diciendo que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí el mundo no le conocía, porque conocían a Juan y a sus discípulos y conocían el judaísmo como una religión oficial del pueblo judío,
y que era una religión que era aceptada hasta ahí, era aceptada por el gobierno romano, porque no se complicaba la vida. Pero cuando empieza a surgir un movimiento de personas que creen en un cresto, porque esa era la expresión de los romanos, cresto, un tal Cresto, que según fue muerto en tiempos de Poncio Pilato, un tal Cresto que sus seguidores cuentan la leyenda de que él se levantó de entre los muertos, un tal Cresto que tiene un montón de seguidores diseminados por varios rincones del imperio y que andan promoviendo sedición de tal manera que enseñan que no se debe de honrar al emperador y que no se le debe hacer sacrificios al emperador. Los seguidores de un tal Crestos, eso era lo que se decía. Los escritos de Plinio el Joven, que fue gobernador del Ponto por ahí por el año 75-80, los escritos de Suetonio, Cayo Suetonio, que también fue un historiador romano, los escritos de Tácito, también otro historiador romano, hacen alusión a eso, a un tal Crestos. Entonces, eso era lo que se sabía. Entonces, cuando se escribe esto a las comunidades cristianas a finales del primer siglo, se dice, sí, él en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amigo, usted y yo somos bienaventurados ahora en el final de los tiempos, porque tenemos este gran privilegio de que hay hombres y mujeres, predicadores y predicadoras, que han hecho compromisos con la palabra de Dios, siervos y siervas de Dios, cuya conciencia es esclava de la palabra de Dios, y que gracias a ellos nosotros hemos tenido esta enorme bendición de conocer a Jesús, el Jesús que fue el creador de todas las cosas, y como dice la carta a los Hebreos, Él, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de haber realizado la redención de nuestros pecados por el sacrificio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, de ahí esperando hasta que sus adversarios sean puestos por estrado de sus pies. Bendito sea Dios que nosotros no entramos entre sus adversarios, sino que entramos entre sus amados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llegó la luz del Evangelio. Esto que aquellas comunidades recibieron también, pero no todos creyeron. No todos creyeron, porque como le dije, muchos todavía estaban pensando que el hombre de Dios era Juan, no Jesús. Entonces, este evangelio pues fue escrito para que los seguidores de Juan entendieran que el verdadero Señor, que el verdadero Salvador, que la verdadera esperanza para la humanidad estaba en el nombre de Jesucristo, el Verbo de Dios, y que Juan solamente había sido un mensajero. Cuando le preguntaron, él no negó, sino que él dijo, yo no soy él. Porque le dijeron, ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Y quién eres tú para que respondamos a los que nos enviaron? Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. El Evangelio no fue escrito para Juan, sino para que los seguidores de Juan entendieran que Juan no era la esperanza, sino la esperanza en ese tiempo era Jesús, y ahora la esperanza sigue siendo Jesús. Amigo, hermano, estimado Faiz amigo alrededor del mundo, la esperanza no está en el líder mediático. La esperanza no está en esa persona que lo manipula a usted para que usted haga lo que él quiere. La esperanza está en Jesucristo el Señor que nos hace libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de la religiosidad, libres de todo aparato externo, libres de la manipulación.
y nos introduce en las glorias del reino de Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros tener esperanza. Y Él es el que yo le presento con mucho placer y con el gran deseo de que Dios le bendiga ricamente y que usted también pueda conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es el hombre que el mundo necesita conocer para que el mundo sea salvo por Él. Continuaremos la próxima semana. Que Dios le bendiga ricamente, que Dios le guarde, donde quiera que usted nos sintonice. Muchas gracias. Este es Eduardo Quijano por usted, mi esposa que por ahí está siempre detrás haciéndome señas de que me porte bien, de que no vaya a decir cualquier herejía, porque yo tengo ahí quien me supervise. Entonces, que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho y ahí estamos siempre en contacto. Estamos pendientes, dicen algunos de mis amigos del Salvador. Ahí estamos pendientes vos. Va, salud, pues Dios te bendiga. Es un enredo todo lo que dijiste vos. Claro en tu mente, pero un poco difícil de entender. Si es que ese es el Evangelio de Juan. Es difícil de entender. Es difícil. Por eso es que lo vamos haciendo poquito por poquito. Sí.